Imagina estar atrapado en un cilindro de acero a 300 metros bajo el océano, rodeado de oscuridad absoluta, sabiendo que una sola grieta significa la muerte instantánea para todos a bordo, y que afuera, en esas aguas heladas e impenetrables, hay otro submarino cazándote en silencio, esperando el momento perfecto para disparar. Esa es la pesadilla que vivieron miles de hombres a lo largo de la historia, tripulando las máquinas de guerra más letales jamás creadas por el ser humano, armas tan poderosas que una sola de ellas podría borrar ciudades enteras del mapa en cuestión de segundos. Si algo te está quedando claro con esta historia, es que estás en el lugar correcto, así que suscríbete ahora porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Los submarinos cambiaron para siempre las reglas del combate naval. Antes de ellos, las batallas se libran en la superficie, buque contra buque, cañón contra cañón, pero cuando el primer torpedo salió disparado desde las profundidades, todo cambió. De pronto, el enemigo ya no estaba solo frente a ti, podía estar debajo, invisible, silencioso, mortal. Y lo más aterrador de todo es que no lo veías venir hasta que ya era demasiado tarde. Durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes conocidos como U-Boot sembraron el terror en el Atlántico, hundiendo cientos de barcos mercantes y de guerra, cortando las líneas de suministro de los aliados y llevando a Gran Bretaña al borde del colapso. Eran cazadores fantasma, y su efectividad fue tan brutal que cambiaron la forma en que se libran las guerras en el mar para siempre. Pero eso fue solo el comienzo. A medida que avanzaba el siglo XX, los submarinos evolucionaron de simples torpederos a plataformas de destrucción masiva capaces de lanzar misiles nucleares desde cualquier punto del océano. Se convirtieron en la tercera pata de la llamada tríada nuclear, junto con los bombarderos estratégicos y los misiles balísticos terrestres. Y lo más inquietante es que estos submarinos patrullan los océanos en este preciso momento, ocultos en las profundidades, armados hasta los dientes, listos para desatar el apocalipsis si alguna vez reciben la orden. Son armas que nunca deberían haber existido, pero existen, y su poder es tan abrumador que solo pensar en él te hiela la sangre. Déjame llevarte al número 10 de esta lista, el submarino soviético clase Tifón, la bestia más grande jamás construida. Cuando ves las imágenes de este coloso, cuesta creer que algo tan enorme pueda moverse bajo el agua. Mide 175 metros de largo, pesa más de 48.000 toneladas cuando está sumergido, y es tan grande que tiene una piscina, un gimnasio y hasta una sauna para la tripulación. Pero no te dejes engañar por esas comodidades, porque este gigante fue diseñado con un solo propósito, llevar 20 misiles balísticos intercontinentales, cada uno con múltiples ojivas nucleares, capaz cada misil de destruir una ciudad entera. En total, un solo tifón podía lanzar 200 ojivas nucleares, suficiente poder destructivo para acabar con civilizaciones enteras. Los soviéticos construyeron estos monstruos durante la Guerra Fría con la idea de que, incluso si la Unión Soviética era atacada primero y destruida, los tifones escondidos en las profundidades del Ártico podrían emerger y contraatacar, asegurando la destrucción mutua. Era la doctrina del terror en su forma más pura. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en el desarrollo de estos submarinos cambiaría todo para siempre. Verás, no bastaba con tener el submarino más grande, también tenías que hacerlo silencioso, y ahí es donde entra el verdadero desafío tecnológico. Porque en el mundo de los submarinos, el silencio es vida, y el ruido es muerte. Los sistemas de sonar pueden detectar el más mínimo sonido a kilómetros de distancia, así que cada submarino se convirtió en una carrera armamentista no solo de tamaño y potencia de fuego, sino de quien podía moverse más silenciosamente por las profundidades. Y en esa carrera, apareció el número 9, el USS Ohio, el submarino de misiles balísticos estadounidense que redefinió lo que significaba ser invisible bajo el agua. El Ohio y sus 17 submarinos hermanos de la misma clase forman la columna vertebral de la Fuerza de Disuasión Nuclear de Estados Unidos. Cada uno lleva 24 misiles Trident II, y cada misil puede portar hasta 8 ojivas nucleares independientes, lo que significa que un solo Ohio tiene la capacidad de golpear 192 objetivos diferentes con armas nucleares. Piensa en eso por un momento. Un solo submarino, con una tripulación de apenas 150 hombres, tiene en sus manos el poder de arrasar países enteros. Y lo más terrorífico es que nadie sabe dónde están. Patrullan los océanos en misiones que duran meses, sin comunicación, sin que nadie en la superficie tenga idea de su ubicación exacta. Son fantasmas nucleares, y su simple existencia es suficiente para mantener a los enemigos de Estados Unidos despiertos por la noche. Y si crees que eso es impresionante, espera a escuchar sobre el número 8, el submarino soviético K-222, también conocido como el Papa. Este submarino ostenta un récord que aún hoy, décadas después, nadie ha podido romper, es el submarino más rápido jamás construido.
Alcanzó una velocidad de 44 nudos, eso es más de 80 kilómetros por hora bajo el agua, una cifra absolutamente demencial cuando entiendes que la mayoría de los submarinos modernos apenas llegan a los 30 nudos. El K-222 era una bala submarina, diseñada para interceptar grupos de portaaviones enemigos y lanzar sus torpedos a velocidades que hacían imposible la evasión. Pero esa velocidad tenía un precio. El casco de titanio del submarino generaba un rugido ensordecedor cuando se movía a máxima potencia, y el reactor nuclear que lo impulsaba era tan potente y peligroso que la tripulación vivía constantemente al borde de la exposición a la radiación. De hecho, el K-222 solo operó durante unos pocos años antes de ser retirado porque era, literalmente, demasiado peligroso incluso para sus propios tripulantes. Y hablando de peligro, déjame contarte sobre el número 7, el HMS Dreadnought, el primer submarino nuclear británico. Cuando entró en servicio en 1963, marcó un antes y un después para la Marina Real Británica. Ya no dependían de submarinos diésel que tenían que salir a la superficie cada pocas horas para recargar sus baterías. El Dreadnought podía permanecer sumergido durante meses, limitado solo por la cantidad de comida a bordo. Su reactor nuclear le daba una autonomía prácticamente ilimitada, y eso cambió por completo la forma en que Gran Bretaña proyectaba su poder naval. Pero lo más interesante del Dreadnought es que su diseño se basó en tecnología estadounidense. Los británicos, dándose cuenta de que iban años por detrás en la carrera de submarinos nucleares, hicieron un trato con Estados Unidos para obtener acceso a sus reactores nucleares y diseños, y así el Dreadnought nació como un híbrido anglo-americano que devolvió a Gran Bretaña al juego de las grandes potencias submarinas. Ahora, si realmente quieres entender qué significa el terror bajo el agua, tienes que conocer al número 6, el U-Boot tipo 21 alemán. Este submarino apareció al final de la Segunda Guerra Mundial, y si los nazis lo hubieran desplegado un año antes, la historia podría haber sido muy diferente. El tipo 21 era revolucionario. Fue el primer submarino diseñado para operar principalmente sumergido, en lugar de ser un barco que ocasionalmente se sumergía. Tenía baterías masivas que le permitían permanecer bajo el agua durante días, motores silenciosos, y un sistema de snorkel que le permitía recargar las baterías sin tener que emerger completamente. Además, podía disparar 6 torpedos en menos de 20 minutos y volver a cargar mientras estaba sumergido, algo que ningún otro submarino de la época podía hacer. Los aliados estaban aterrorizados cuando se enteraron de su existencia. Afortunadamente para ellos, la producción del tipo 21 comenzó demasiado tarde en la guerra, y solo unos pocos entraron en servicio antes de que Alemania se rindiera. Pero su diseño influyó en todos los submarinos que vinieron después, tanto en Occidente como en la Unión Soviética. Y si te preguntas hasta dónde puede llegar la locura humana en la construcción de armas, déjame presentarte el número 5, el submarino soviético Proyecto 941, también conocido como Akula en ruso, aunque Occidente lo llamaba Tifón, ya lo mencioné antes, pero necesito que entiendas algo más sobre él. Este submarino no solo era grande, era un símbolo viviente de la paranoia de la Guerra Fría. Fue construido para sobrevivir al invierno ártico, navegar bajo el hielo durante meses y emerger a través de capas de hielo de varios metros de espesor para lanzar sus misiles. Los soviéticos sabían que en caso de una guerra nuclear total, estos submarinos serían los últimos en pie, los únicos capaces de devolver el golpe incluso si Moscú hubiera dejado de existir. Y esa es la parte más espeluznante de todo esto. Estos submarinos no fueron diseñados para ganar guerras, fueron diseñados para garantizar que, si una guerra nuclear comenzaba, nadie sobreviviría para contarlo. Pero si hay un submarino que realmente personifica el terror moderno, es el número 4, el submarino de ataque ruso clase Yasen. Este es uno de los submarinos más nuevos y avanzados del mundo, y representa lo mejor de la ingeniería naval rusa. Está armado con torpedos, misiles de crucero, misiles antibuque, y puede lanzar ataques tanto contra objetivos terrestres como navales. Lo que lo hace verdaderamente aterrador es su nivel de sigilo. Los Yasen utilizan tecnología de reducción de ruido tan avanzada que los analistas occidentales admiten que son casi imposibles de rastrear cuando operan en aguas profundas. Y no solo eso, estos submarinos están diseñados para cazar a otros submarinos, incluidos los Ohio estadounidenses. Son depredadores submarinos en el sentido más literal de la palabra, y su sola presencia en los océanos ha obligado a la OTAN a repensar completamente sus estrategias antisubmarinas. Ahora llegamos al número 3, y aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. El submarino francés clase Triomphant es la punta de lanza de la Fuerza de Disuasión Nuclear de Francia. 4 de estos submarinos están en servicio, y al menos uno está siempre en patrulla, escondido en algún lugar del Atlántico o el Pacífico,
listo para lanzar sus 16 misiles M51, cada uno con múltiples ojivas termonucleares. Francia es la única nación de Europa Occidental con una fuerza de disuasión nuclear completamente independiente, y los Triomphant son el corazón de esa independencia estratégica. Lo interesante es que Francia nunca revela la ubicación de estos submarinos, ni siquiera a sus aliados de la OTAN. Son secreto absoluto, y esa opacidad es intencional. La idea es que ningún enemigo potencial pueda saber dónde están o cómo neutralizarlos, lo que hace que la amenaza de represalia nuclear francesa sea completamente creíble. Y si pensabas que ya habíamos llegado al límite de lo que un submarino puede hacer, te equivocas. El número 2 es el submarino de ataque estadounidense clase Virginia, y es, sin exagerar, una de las máquinas de guerra más sofisticadas jamás construidas. Estos submarinos son cazadores puros, diseñados para infiltrarse en aguas enemigas, recopilar inteligencia, lanzar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos terrestres, hundir barcos enemigos y, cuando es necesario, desplegar equipos de operaciones especiales de la Marina en playas hostiles. Los Virginia tienen sistemas de sonar tan avanzados que pueden ver el fondo del océano con una claridad asombrosa, y su propulsión es tan silenciosa que se les llama agujeros negros porque absorben el sonido en lugar de emitirlo. Actualmente, Estados Unidos está construyendo 2 de estos submarinos al año, y se espera que eventualmente reemplacen a toda la flota de submarinos de ataque más antiguos. Son el futuro del combate submarino, y ese futuro es absolutamente aterrador. Y finalmente llegamos al número 1, el submarino más poderoso y más mortífero jamás construido, el submarino de misiles balísticos ruso clase Borei. Estos submarinos representan el renacimiento del poder naval ruso después del colapso de la Unión Soviética. Cada Borei lleva 16 misiles Bulava, y cada misil puede portar 6 ojivas nucleares, lo que significa que un solo submarino puede golpear 96 ciudades diferentes de forma simultánea. Pero lo que realmente los hace aterradores es su combinación de tecnología moderna, sigilo extremo y la doctrina nuclear rusa, que es mucho más agresiva que la occidental. Rusia ve a estos submarinos no solo como armas de último recurso, sino como herramientas activas de coerción geopolítica. Y con la tensión actual entre Rusia y Occidente, saber que estos monstruos están ahí fuera, patrullando en silencio, es un recordatorio constante de lo cerca que estamos siempre del abismo. Así que ahí lo tienes, los 10 submarinos más poderosos de la historia, máquinas que encarnan lo mejor y lo peor de la humanidad, nuestra capacidad para la innovación tecnológica y nuestra inclinación hacia la autodestrucción. Son armas que nunca deberían haber existido, pero existen, y mientras sigas aquí aprendiendo sobre ellas, estarás más preparado para entender el mundo en el que vivimos. Si esta historia te atrapó tanto como a mí cuando la investigué, suscríbete ahora porque hay muchas más historias así esperándote, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, la guerra y la supervivencia de nuestra especie. Y ahora que conoces estos gigantes del océano, déjame contarte algo que cambiará por completo tu percepción de lo que realmente significa el poder submarino, porque hay una historia detrás de estas máquinas que pocas personas conocen, una historia de hombres atrapados en cilindros de metal, respirando aire reciclado, sin ver la luz del sol durante meses, sabiendo que cada segundo que pasan bajo el agua podría ser el último. Estos submarinos no son solo armas, son tumbas potenciales, y la cantidad de tragedias que han ocurrido en las profundidades es algo que te hace replantearte si realmente valió la pena construir estas bestias. Piensa en el K-19, el submarino soviético que fue apodado el Hacedor de Viudas por su propia tripulación. En 1961, durante su primera patrulla en el Atlántico Norte, el reactor nuclear del K-19 comenzó a sobrecalentarse. La tripulación se dio cuenta de que si no hacían algo de inmediato, el reactor explotaría con la fuerza de varias bombas atómicas, vaporizando el submarino y probablemente desencadenando una guerra nuclear porque Estados Unidos habría detectado la explosión y pensado que era un ataque. Así que 8 hombres, 8 héroes cuyo nombres la historia apenas recuerda, entraron voluntariamente a la sala del reactor sin trajes de protección adecuados, sabiendo que era una sentencia de muerte, y trabajaron durante horas expuestos a niveles letales de radiación para improvisar un sistema de enfriamiento y salvar el submarino. Todos murieron en las semanas siguientes, entre dolores inimaginables, sus cuerpos literalmente desintegrándose desde adentro por la radiación. Pero salvaron al mundo de una guerra nuclear que nadie sabía que estaba tan cerca de comenzar. Y esa no fue la única vez que un submarino estuvo al borde de provocar el apocalipsis. Durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, submarinos soviéticos armados con torpedos nucleares fueron desplegados cerca de las costas de Cuba. Uno de ellos, el B-59, fue detectado por destructores estadounidenses que comenzaron a lanzar cargas de profundidad para forzarlo a emerger.
La tripulación del B-59, aislada de Moscú y sin comunicación, creyó que la guerra nuclear ya había comenzado. El capitán quería lanzar el torpedo nuclear, y según el protocolo soviético, solo se necesitaba el acuerdo de 2 de los 3 oficiales superiores a bordo para autorizar el lanzamiento. 2 de ellos estaban de acuerdo. El tercero, un oficial llamado Vasily Arkhipov, se negó. Él solo, con su negativa, impidió que se lanzara ese torpedo, que habría vaporizado a la flota estadounidense y habría desencadenado una guerra nuclear total. Ese hombre salvó al mundo, y casi nadie conoce su nombre. Pero esa es la realidad de los submarinos nucleares. Todo el tiempo están a un malentendido, a una decisión equivocada, a un fallo técnico de convertirse en el detonante del fin de la civilización. Ahora hablemos de algo que te va a hacer sentir incómodo, y es que estos submarinos siguen ahí afuera en este preciso momento. Mientras tú estás viendo esto, hay probablemente una docena de submarinos de misiles balísticos patrullando los océanos del mundo, cada uno cargado con suficiente poder destructivo para borrar ciudades enteras. Nadie sabe dónde están exactamente, ni siquiera sus propios gobiernos tienen su ubicación precisa en todo momento, porque esa es parte de la estrategia. Son armas de disuasión, pero también son armas de aniquilación total, y el hecho de que existan, de que estén ahí afuera esperando una orden que esperamos nunca llegue, debería mantenernos a todos despiertos por la noche. Y déjame contarte sobre el USS Schrecher, porque esta historia ilustra perfectamente lo peligroso que es este mundo submarino. En 1963, el Schrecher era uno de los submarinos de ataque más avanzados de la Marina de Estados Unidos. Durante una inmersión de prueba profunda en el Atlántico, algo salió mal. Nadie sabe con certeza qué fue, probablemente una tubería que falló, pero el resultado fue catastrófico. El submarino comenzó a inundarse y perdió potencia. La tripulación intentó desesperadamente emerger, soplando los tanques de lastre, pero era demasiado tarde. El Schrecher se hundió más allá de su profundidad de colapso, y el casco se comprimió bajo la presión masiva del océano, matando instantáneamente a las 129 personas a bordo. Fue aplastado como una lata vacía. Ese desastre cambió todos los protocolos de seguridad submarina en la Marina estadounidense, pero no pudo devolver la vida a esos hombres, ni a sus familias la paz de saber que al menos tuvieron una oportunidad de sobrevivir. Pero si hay una tragedia que realmente captura el horror de los submarinos, es la del Kursk ruso en el año 2000. El Kursk era uno de los submarinos de ataque más modernos y poderosos de Rusia, prácticamente indestructible según todos los estándares. Durante un ejercicio naval en el mar de Barents, uno de sus torpedos explotó dentro del tubo de lanzamiento, y segundos después, toda la sección de torpedos detonó en una explosión masiva que registraron los sismógrafos en varios países. El submarino se hundió al fondo del océano, pero aquí viene la parte que te destroza el corazón. 23 hombres sobrevivieron a la explosión inicial, atrapados en un compartimento sellado en la parte trasera del submarino. Tenían aire, tenían algo de comida, y durante horas, durante días, esperan ser rescatados. Golpearon el casco para que alguien los escuchara. Escribieron notas de despedida a sus familias. Y lentamente, el aire se agotó y murieron asfixiados en la oscuridad absoluta, mientras en la superficie la Marina rusa rechaza ofertas de ayuda internacional por orgullo, por no querer admitir que necesitaban ayuda. Cuando finalmente recuperaron los cuerpos semanas después, encontraron esas notas, esas últimas palabras de hombres que sabían que iban a morir y no podían hacer nada al respecto. Estas historias no son solo tragedias aisladas, son recordatorios constantes de que estos submarinos, por más avanzados que sean, operan en uno de los ambientes más hostiles que existen. El océano profundo no perdona errores. Una soldadura defectuosa, una válvula que falla, un cálculo equivocado, y docenas o cientos de personas mueren en segundos, aplastadas por presiones que superan las 1000 atmósferas, o ahogadas en compartimentos que se inundan en cuestión de minutos, o envenenadas por gases tóxicos, o quemadas vivas cuando los incendios se desatan en espacios confinados llenos de oxígeno puro. Y aún así, generación tras generación de hombres jóvenes se siguen ofreciendo como voluntarios para servir en estos submarinos. ¿Por qué? Porque hay algo en la cultura submarina que atrae a cierto tipo de persona, alguien que está dispuesto a vivir durante meses en un tubo de metal, respirando el mismo aire que todos los demás, sin privacidad, sin luz solar, sin saber qué está pasando en el mundo exterior, todo por el honor de servir en lo que ellos consideran la rama más prestigiosa y peligrosa de cualquier marina militar. Los submarinistas tienen un lema no oficial que dice, hay 2 tipos de barcos, los submarinos y los objetivos. Esa confianza arrogante en su superioridad es lo que les permite hacer lo que hacen, descender a las profundidades sabiendo que si algo sale mal, nadie puede ayudarlos.
Y hablando de cosas que salen mal, déjame contarte sobre el incidente del reactor en el K-431 soviético en 1985. Durante una operación de recarga de combustible en una base naval en el Pacífico, el reactor se volvió crítico accidentalmente y explotó, liberando una nube radiactiva masiva sobre la base y la ciudad cercana. 10 personas murieron inmediatamente por la exposición a la radiación, y otras 290 sufrieron envenenamiento por radiación. La Unión Soviética, como era su costumbre, ocultó el incidente durante años, y las personas que vivían cerca ni siquiera sabían que habían sido expuestas a niveles peligrosos de radiación hasta mucho después, cuando los casos de cáncer comenzaron a dispararse. Esta es la realidad que nadie quiere discutir. Los submarinos nucleares no solo son peligrosos en tiempos de guerra, son peligrosos todo el tiempo. Sus reactores nucleares pueden fallar, sus armas pueden tener accidentes, y cuando eso sucede en el océano, lejos de cualquier ayuda, las consecuencias son siempre catastróficas. Y sin embargo, seguimos construyéndose, seguimos desplegándose, porque en el juego de la disuasión nuclear, no tenerlos se considera más peligroso que tenerlos. Ahora piensa en esto, desde que comenzó la era de los submarinos nucleares en los años 50, se han perdido al menos 9 submarinos nucleares en el fondo del océano. 2 estadounidenses, 5 soviéticos o rusos, y 2 de otras naciones. Esos submarinos todavía están ahí abajo, algunos a miles de metros de profundidad, con sus reactores nucleares y en algunos casos sus armas nucleares intactas, corriéndose lentamente, filtrando radiación al océano. Nadie sabe exactamente cuánto daño ambiental están causando, porque es casi imposible monitorearlos a esas profundidades, pero sabemos que están ahí, bombas de tiempo radiactivas en el fondo del mar, otro legado tóxico de nuestra obsesión con estas armas. Y la cosa es que la tecnología submarina no se ha detenido. Los submarinos que se están construyendo ahora son aún más letales, más silenciosos, más difíciles de detectar que cualquier cosa que hayamos visto antes. Rusia está desarrollando torpedos nucleares autónomos llamados Poseidón, diseñados para navegar de forma independiente a través de los océanos durante meses y detonar cerca de las costas enemigas, creando tsunamis radiactivos que contaminaría regiones enteras durante siglos. China está construyendo su propia flota de submarinos de misiles balísticos, expandiendo el club nuclear submarino y haciendo que los océanos sean aún más peligrosos. Y Estados Unidos está trabajando en submarinos no tripulados, drone submarinos del tamaño de autobuses que podrían operar de forma autónoma durante años, cazando objetivos sin intervención humana. ¿Te das cuenta hacia dónde va esto? Estamos automatizando la aniquilación. Estamos creando sistemas de armas que podrían, en teoría, tomar decisiones de vida o muerte sin que un ser humano esté en el circuito. Y cuando combinas eso con la velocidad a la que se desarrollan los conflictos modernos, cuando combinas eso con la posibilidad de errores de cálculo, de fallas técnicas, de malentendidos, lo que tienes es una receta para el desastre. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora, nada de esto es inevitable. Estas armas existen porque decidimos crearlas. Los submarinos nucleares con misiles balísticos existen porque en algún momento de la historia, alguien decidió que la mejor manera de evitar una guerra era amenazar con la destrucción total de la humanidad. Es la doctrina de la destrucción mutua asegurada, conocida por sus siglas en inglés MAD, que literalmente significa loco, y es exactamente eso, una locura. Hemos construido un sistema global de seguridad basado en la amenaza constante del apocalipsis, y confiamos en que ningún líder, ningún oficial, ningún sistema de computadora cometerá nunca un error lo suficientemente grande como para desencadenarlo. Y hasta ahora, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte con Vasily Arkhipov en 1962. Hemos tenido suerte con los hombres del K-19 que impidieron que su reactor explotara. Hemos tenido suerte con docenas, probablemente cientos de incidentes de los que nunca nos enteramos, momentos en los que estuvimos al borde del abismo y alguien, en algún lugar, tomó la decisión correcta. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esa suerte? ¿Cuántas veces más podemos acercarnos al borde antes de que finalmente caigamos? Estas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos cada vez que escuchamos sobre un nuevo submarino siendo botado, cada vez que leemos sobre tensiones crecientes entre potencias nucleares, cada vez que vemos cómo los líderes políticos juegan con retórica beligerante como si fuera un juego sin consecuencias. Porque las consecuencias están ahí, patrullando en silencio bajo las olas, esperando. Y si alguna vez esas armas son utilizadas, no habrá ganadores, no habrá banderas plantadas en ruinas, no habrá nadie para escribir los libros de historia sobre quien tenía razón. Solo habrá cenizas. Así que cuando miras esta lista de los 10 submarinos más poderosos de la historia, no los veas solo como maravillas de la ingeniería, que lo son, o como símbolos de poder nacional, que también lo son.
Velos como lo que realmente son, evidencia de que hemos llegado a un punto en nuestra evolución como especie donde tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos completamente, y hemos elegido no solo crear ese poder, sino mantenerlo, refinarlo, y desplegarlo permanentemente en los océanos del mundo. Son monumentos a nuestro miedo, a nuestra desconfianza, y a nuestra incapacidad de imaginar un mundo donde la seguridad no esté garantizada por la amenaza de la aniquilación. Y sin embargo, aquí estamos. Seguimos adelante, seguimos viviendo nuestras vidas, seguimos haciendo planes para el futuro, mientras estos leviatanes mecánicos surcan las profundidades cargados con la muerte de millones. Tal vez esa sea la verdadera historia aquí, no la tecnología en sí, sino nuestra increíble capacidad como especie para normalizar lo absolutamente insano, para vivir día tras día bajo la sombra de la extinción y simplemente seguir adelante como si nada. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha hecho sentir aunque sea un poco de la inquietud que yo siento cada vez que pienso en estos temas, entonces compártela. Habla de ello. Porque la única forma en que alguna vez cambiaremos este sistema es si suficientes personas se despiertan y se dan cuenta de la locura en la que hemos estado viviendo durante décadas. Y si quieres seguir explorando historias como esta, historias que te hacen cuestionar todo lo que dabas por sentado sobre el mundo, suscríbete ahora, porque tengo muchas más preparadas, y créeme, cada una te va a golpear tan fuerte como esta. Esto ha sido un viaje a las profundidades, literal y metafóricamente, y espero que salgas de aquí con una comprensión diferente de lo que significa realmente el poder en el siglo XXI.